Desde hace mucho tiempo, las series de televisión turcas giran en torno al amor, la pasión y la intriga. Miremos donde miremos historias similares, amores prohibidos, amores imposibles, finales trágicos. Incluso grandes nombres como Kerem Bürsin, Hande Erçel y Tuba Büyüküstün están en medio de este ciclo. Entonces, ¿tanto amor ha empezado a cansar a los espectadores? ¿O es que ya no queda otra fórmula para la televisión turca? Hoy nos metemos de lleno en un tema que dará mucho que hablar y que creará muchos conflictos de opinión. Si están preparados, allá vamos. Las historias de amor se consideran la clave del éxito internacional de las series de televisión turcas. Con la maravillosa energía de Kerem Bürsin y Hande Erçel, Senkalkap llegó a millones de espectadores no solo en Turquía, sino en todo el mundo, desde España hasta Brasil. Kiral Kak de Barış Arduç y Elçin Sangu fue la cumbre de la comedia romántica. Erkenci Kuş de Can Yaman y Demet Özdemir arrasó en las redes sociales. No hay duda, la historia de amor adecuada siempre atrapa al público. Pero preguntémonos ahora. ¿Solo nos hipnotizan las historias de amor? ¿No crees que se ha vuelto un poco aburrido ver los mismos escenarios con nombres diferentes cada temporada? ¿O es realmente el amor una historia interminable? Las acusaciones vertidas recientemente en los lobbies son bastante llamativas. Se afirma que Kerem Bürsin rechaza específicamente las historias de amor clásicas en los nuevos proyectos que le llegan. Tuba Büyüküstün tiende hacia personajes más profundos, que cuestionan la vida, en sus últimos proyectos. Incluso Hande Erçel admitió recientemente que no quiere perderse en la sombra del amor. ¿Son las únicas? Estrellas como Neslihan Atagül, Burak Özçivit y Bahar Arduç buscan ahora historias más fuertes y orientadas a los personajes. Entonces, ¿qué cree que quiere el público? ¿Seguimos buscando amor, o esperamos historias que nos sorprendan y nos impacten? Escribe en la sección de comentarios, discutimos. Los dramas amorosos venden bien, es cierto. Pero esto también crea un peligroso círculo vicioso. La industria del drama tiene miedo de tomar riesgos. Siempre el mismo tema, siempre la misma fórmula. Chico rico, chica pobre. Amor prohibido. Gran drama. Lágrimas interminables. Así, la innovación se detiene. Por ejemplo, la serie Entre el mundo y yo, de Demet Özdemir, intentó algo diferente. Sin embargo, el amor seguía siendo el eje principal. Se dio un paso, pero no se demostró suficiente valentía. ¿Cree que la televisión turca debería dar un paso más audaz hacia la innovación? Por ejemplo, ¿le gustaría ver a Burak Özçivit en un proyecto de ciencia ficción? ¿O a Can Yaman en una serie centrada en la acción, no en el amor? Algunas producciones lograron un gran éxito cuando probaron géneros diferentes.
Dramas jurídicos como Judgment o thrillers psicológicos como Sasiyet causaron un gran impacto sin apenas necesidad de un tema amoroso. Esto nos demuestra una cosa: los espectadores turcos también quieren diversidad. Especialmente el público de la nueva generación no quiere conformarse con el amor. Quieren ver historias profundas, ficciones sorprendentes y personajes diferentes. Entonces, ¿cree que la televisión turca está preparada para el cambio? ¿O las historias de amor siempre prevalecerán a pesar de todo? ¿Sabes cuál es la parte más llamativa del trabajo? Las series de amor que antes batían récords de audiencia ya no pueden hacerse virales ni siquiera en las redes sociales. Porque la audiencia está cansada de ver lo mismo una y otra vez. El mismo triángulo amoroso, las mismas relaciones imposibles, personajes conectados por las mismas coincidencias. Ya no crea emoción. Porque por muy bien que esté escrito el guión, si el tema se queda siempre en los mismos clichés del amor, el público no puede conectar con esa historia a partir de cierto punto. La televisión mundial se centra ahora en la profundidad de los personajes, las rupturas de género y las zonas moralmente grises. En nuestro caso, se ha hecho casi imposible salir del molde chico rico chica pobre. Además, aunque estos actores, nombres como Kerem Bürsin, Tuba Büyüküstün, Bararduk, Hande Erçel, Can Yaman tienen potencial para dar mucho más delante de la cámara, el hecho de que aparezcan constantemente ante el público con personajes similares es otro problema. Esto limita no solo al público, sino también a los propios actores. Cada serie parece una versión recalentada de la anterior con nombres diferentes. Y lo irónico es que a pesar de este ciclo de repetición, la mayoría de los proyectos que se siguen pregonando como viene una serie nueva y original, son criticados en los primeros episodios. En otras palabras, la cuestión ya no es la calidad de los actores o el valor de la producción, la verdadera cuestión es la valentía. A la larga, no atreverse a probar cosas nuevas convierte a la televisión turca en ordinaria a los ojos no solo del público nacional, sino también del extranjero.